Hoy vamos a hablar de los modelos lineales. Vamos a recordar que un circuito eléctrico es en realidad representado por un modelo lineal. En este caso vamos a tomar un dispositivo que va a estar caracterizado por dos variables: la variable voltaje o tensión y la variable corriente. En este caso, este dispositivo desconocido, vamos a representar las características en un gráfico de abscisas y de ordenadas. Lo que podemos observar es que, siguiendo la ecuación de la recta, tenemos que la ordenada al origen me está dando en este punto, mientras que la pendiente, es decir, el valor de m, está representado en esta ecuación. La salida de esta ecuación, en este caso, va a ser la tensión o el voltaje, mientras que la variable independiente, en este caso, va a ser la corriente, que está graficada en la abscisa. Acá lo que es importante a tener en cuenta es que en los modelos lineales la pendiente luego se termina convirtiendo en la representación de la resistencia. Bien, entonces tenemos dispositivos que aparentemente pueden ser lineales o no. En este caso, cuando nosotros estudiamos la ley de Ohm, lo que la ley de Ohm nos dice es que particularmente la tensión o el voltaje es directamente proporcional a la corriente o intensidad, en este caso a través de la multiplicación de la resistencia. El símbolo de resistencia el símbolo gráfico es este símbolo que estoy señalando acá. En este caso, cuando tenemos un dispositivo real que se modela como lineal, vamos a tener, por ejemplo, una gráfica de este tipo. Ahora, si observamos, la ordenada al origen pasa por 0 y tenemos, digamos, un sector de la gráfica donde el componente permanece lineal. A partir de allí se producen fenómenos ya alineales. Entonces, para nosotros, entre este extremo y este extremo de la corriente, nosotros vamos a poder modelar a ese dispositivo con una ecuación de tipo lineal que va a ser la ley de Ohm. Otra forma de la ley de Ohm es poner como variable independiente a la tensión o voltaje y siendo la variable dependiente la corriente. En este caso, la inversa de la resistencia va a ser la conductancia. Vamos a recordar que las unidades de medida, por ejemplo, para la tensión o voltaje es el voltio, mientras que las unidades para la corriente son el ampere. Y las unidades de la resistencia son los ohmios, mientras que las unidades de la conductancia son el Siemens. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para trabajar sobre un problema propuesto por Dorff y Svoboda en el problema 2.3.1 de su libro Circuitos eléctricos. En este caso, lo que nos pide, digamos, los autores es determinar si este componente que está acá es lineal o no. Para ello nos dan de datos una tabla donde se expresan las tensiones o voltajes y los amperes. Bien, en este caso desconocemos la naturaleza del dispositivo, por lo tanto lo que nos conviene hacer es realizar una gráfica. Hacemos una gráfica donde colocamos en las abscisas la intensidad y en las ordenadas la tensión o el voltaje. Veamos. Menos 3 es este punto, menos 4, perdón, menos 2 es este otro punto, el punto 0 pasa por 0, y después tenemos 12, 32 y 60.
Bien, lo que podemos observar es que en este tramo de la gráfica, se comporta aparentemente como un dispositivo lineal. Pero acá en la ruptura que existe entre el paso por cero y luego, digamos, en el cambio fuerte que existe en la pendiente, nos está dando la señal de que el dispositivo no es lineal. Entonces, simplemente con la inspección gráfica nos damos cuenta que el dispositivo no es lineal. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo donde sí tenemos un dispositivo lineal. Vamos a pasar a este otro ejemplo donde me pide represente el modelo mediante una ecuación. De nuevo, los autores de este problema son Dorf y Svoboda en su problema 2.3.3 del libro Circuitos Eléctricos. Y bien, y la propuesta es la siguiente. Me dan un dispositivo, me dan estos valores en una tabla. Fíjense que en este caso los datos están expresados en voltios, mientras que en este caso los datos de corriente están expresados en miliamperes. Es decir, en una unidad amperes multiplicado por 10 a la menos 3. Bueno, la solución para nosotros es primero la solución gráfica. Hemos graficado en función de la tensión y de la corriente los tres puntos. Veamos, tenemos 12, 3,078, 20, 5,13 y tenemos 50, 12,82. Trazamos brevemente una línea y coincide con la forma de un dispositivo lineal. Pero el problema me está pidiendo un modelo mediante una ecuación. Bueno, para eso nosotros tenemos la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? Que la tensión era igual a la resistencia por la corriente o intensidad. Lo que voy a hacer acá es despejar la resistencia y voy a hacer el siguiente cálculo en base a los datos de tabla. Voy a poner la tensión, la voy a dividir por la intensidad o la corriente. En este caso coloco 12 por 10 a la menos 3 para convertir la unidad de miliamperes en unidades en amperes. Es decir, estoy normalizando las unidades. De esta forma voy a tener los resultados en ohmios. El primer resultado que me das es 256,5 por 10 a la 3 ohmios. Voy a utilizar la unidad de kiloohmios para eliminar el exponente a la tercera. Entonces voy a tener que la resistencia para el primer punto, definida por esta pendiente, es 256,5 kiloohmios. Verifico el mismo cálculo con los tres datos y me dan los mismos resultados. Por lo tanto, tenemos que nuestra ecuación lineal para representar este modelo va a ser simplemente esta. Tensión igual a 256,5 por 10 a la 3, porque estamos expresando las unidades en ohmios, multiplicado por la intensidad.